Lectura 7 de la historia de las creencias e ideas religiosas de Mircea Eliade. La doctrina del sacrificio en los brahmanas. El Purusha Sukta es el punto de partida y la justificación doctrinal de la teoría del sacrificio elaborada en las brahmanas, que fueron escritas entre el 1000 y el 800 a.C. Del mismo modo que Purusha se entregó a los dioses y se dejó inmolar para que pudiera ser creado el universo, Prayapati parece ser una creación de la erudición especulativa, pero al mismo tiempo responde a una estructura arcaica. Este señor de las criaturas se aproxima mucho a los grandes dioses cósmicos. En cierto modo se asemeja a lo uno del Rig Veda y a Vishvakarman, pero sobre todo viene a ser una prolongación de Purusha. Por otra parte, en los textos queda atestiguada la identificación Purusha Prayapati. Dice así: Purusha es Prayapati, Purusha es el año. En el principio, Prayapati era la unidad, totalidad no manifiesta, presencia puramente espiritual, pero el deseo, Kama, lo invitó a multiplicarse, a reproducirse. Se calentó hasta un grado extremo por obra de la ascesis, y creó, por emanación, lo que puede interpretarse como exudación o emisión seminal, tal como se dice en algunas cosmogonías primitivas. Creó en primer lugar el Brahman, es decir, la triple ciencia, que son los Vedas, y después las aguas a partir de la palabra. Deseando reproducirse mediante las aguas, penetró en ellas. De ahí se desarrolló un huevo cuya cáscara fue luego la tierra. Fueron creados a continuación los dioses para poblar los cielos y los asuras para que habitaran la tierra. Prayapati pensó: en verdad he creado un equivalente de mí mismo. Al dar su propio yo, es decir, su Atman, a los dioses, creó otro semejante a sí mismo, es decir, el sacrificio. Y por eso las gentes dicen: el sacrificio es Prayapati. Por otra parte, se precisa que las articulaciones del cuerpo cósmico de Prayapati son las 5 estaciones del año y las 5 hiladas del altar del fuego. Esta triple identificación de Prayapati, por un lado con el universo, por otro con el tiempo cíclico, es decir, el año, y finalmente con el altar de fuego, constituye la gran novedad de la teoría brahmánica del sacrificio. A la vez, marca el declive de la concepción que informaba el ritual védico y abre el camino a los descubrimientos realizados por los autores posteriores de los Upanishads. La idea fundamental es que Prayapati, al crear mediante recalentamiento y emisiones reiteradas, termina por agotarse. Los dos términos clave, que son las llamadas tapas o ardor escéptico y visrik, emisión dispersa, pueden tener connotaciones sexuales indirectas sobreentendidas, pues la ascesis y la sexualidad en la India están íntimamente unidas en su pensamiento religioso. El mito y sus imágenes traducen la cosmogonía en términos biológicos. Su propio modo de ser hace que el mundo y la vida se agoten en virtud de su misma duración. Después que Prayapati hubo emitido los seres vivos, sus coyunturas se desarticularon. Era incapaz de levantarse con sus articulaciones sueltas. Los dioses lo curaron, entonces, con la ceremonia del Agnihotra, con lo que lo robustecieron las articulaciones. En otros términos, la restauración y la rearticulación del cuerpo cósmico de Prayapati se realizaron mediante el sacrificio, es decir, construyendo un altar sacrificial para celebrar el Agnichayana. El mismo texto precisa que este Prayapati, el año, está formado por 720 días y noches. Por eso el altar lleva 360 piedras de cerramiento y 360 ladrillos. Los sacerdotes restauran a Prayapati, lo juntan, poniendo las hiladas de ladrillos que forman el altar.
En resumen, cada sacrificio repite el acto primordial de la creación y garantiza la continuidad del mundo para el año siguiente. Este es el sentido original del sacrificio de los brahmanas: recrear el cosmos desarticulado, agotado por el tiempo cíclico. A través del sacrificio, es decir, mediante la actividad constante de los sacerdotes, el mundo se mantiene vivo, integrado y fecundo. Se trata de una nueva aplicación de la idea arcaica que exigía la repetición anual o periódica de la cosmogonía. Es también la justificación del orgullo de los brahmanes, convencidos de la importancia decisiva de los ritos que ellos comandaban. Pues el sol no se levanta si el sacerdote al alba no ofrece la oblación del fuego. En los brahmanas son ignorados los dioses védicos, que quedan subordinados a los poderes mágicos y creadores del sacrificio. Segunda parte, los Upanishad y la vocación de los rishis. En los brahmanas, los dioses védicos fueron radicalmente desvalorizados en provecho de Prayapati. Los autores de los Upanishad prolongan y dan cima a este proceso, pero aún fueron más lejos, pues no dudaron en desvalorizar el todopoderoso sacrificio. Ciertos textos upanishádicos afirman que, sin una meditación sobre el Atman, el sacrificio no está completo. La Chandosa Upanishad afirma que del mismo modo que perece el mundo vencido por las acciones, también perecerá el mundo obtenido mediante el sacrificio. Quienes se hacen ilusiones sobre la importancia del sacrificio son dignos de compasión, pues después de haber gozado en el cielo del lugar eminente adquirido mediante sus buenas obras, descenderán a la tierra o a un mundo inferior. Ni los dioses ni los ritos significan ya nada para un verdadero rishi. Su ideal está admirablemente expuesto en la primera fórmula de la oración transmitida por la más antigua de los Upanishad. Dice el texto: del no ser, condúceme al ser; de la oscuridad, condúceme a la luz; de la muerte, condúceme a la inmortalidad. La crisis espiritual que se plantea en las Upanishad parece haber sido provocada por la meditación sobre las potencias del sacrificio. En los brahmanas, el término karma denota la actividad ritual y sus consecuencias benéficas, ya que después de su muerte el sacrificante pasa al mundo de los dioses. Pero reflexionando sobre el proceso ritual de causa y efecto, era inevitable descubrir que toda acción, por el mero hecho de que producía un resultado, se integraba en una serie indefinida de causas y efectos. En efecto, la existencia ulterior del alma en el cielo era el resultado de la actividad ritual del sacrificante. Pero ¿dónde se realizaban los resultados de todas sus restantes acciones ejecutadas a lo largo de toda su vida? La existencia ulterior beatífica, recompensa de una actividad ritual correcta, habría de tener también un término. Pero ¿qué pasaría entonces con el alma, o Atman, ya desencarnada? En ningún caso podría desaparecer definitivamente. Quedaba todo un residuo formado por el número indefinido de acciones realizadas durante la vida, que constituían otras tantas causas que debían tener sus correspondientes efectos. Esto es la ley del karma. La conclusión caía por su propio peso después de haber disfrutado de una existencia beatífica o desdichada en el más allá, en un mundo extraterrestre. El alma, o Atman, se reencarnaba inexorablemente. Es la ley de la transmigración, samsara, que una vez descubierta, ha venido dominando el pensamiento religioso y filosófico de la India, tanto el ortodoxo como el heterodoxo. El término samsara solo aparece en las Upanishad. En cuanto a la doctrina, se desconoce su origen. En cualquier caso, este descubrimiento impuso una visión pesimista de la existencia. El ideal del hombre védico, vivir 100 años, carece ya de todo interés. La vida no representa en sí misma el mal, a condición de utilizarla como un medio para desligarse de las ataduras del karma. El único fin digno de un sabio o rishi es conseguir la liberación,
es decir, la moksha, un término que junto con sus equivalentes, por ejemplo, se usa también la palabra mukti y en budismo se utiliza nirvana, ¿no? Se sitúa entre las palabras clave del pensamiento indio. La repito, moksha, puesto que toda acción, karma, religiosa o profana, fortalece y perpetúa la transmigración, es decir, el samsara. La liberación no puede obtenerse ni mediante el sacrificio, ni en virtud de unas relaciones íntimas con los dioses, ni siquiera por la ascesis o por la caridad. Evidentemente, los autores de los brahmanas se referían al conocimiento esotérico de las homologías implícitas en la acción ritual. Era precisamente la ignorancia de los misterios sacrificiales la que, según los brahmanas, condenaba a los hombres a una segunda muerte. Pero los rishis de los Upanishad llegaron más lejos. Disociaron el conocimiento esotérico de su nuevo contexto ritual y teológico y llegaron a la conclusión de que la gnosis era capaz de captar la verdad absoluta al poner de manifiesto las estructuras profundas de la realidad. Esta ciencia terminó por aniquilar literalmente la ignorancia, o avidya, que parece ser la suerte fatal de los humanos. Los no iniciados. Se trata ciertamente de una ignorancia de orden metafísico, pues se refiere a la realidad última y no a las realidades empíricas de las experiencias cotidianas. Fue precisamente con esta acepción de ignorancia metafísica, o lo repito, avidya, como se impuso esta palabra en el vocabulario filosófico indio. El avidya disimulaba la realidad última. La sabiduría, o gnosis, revelaba la verdad, es decir, la realidad. Al cabo de apasionantes indagaciones y de mucho vacilar, iluminado a veces con luces repentinas, los rishis llegaron a identificar en el avidya la causa primera del karma, y en consecuencia el origen y la dinámica de la transmigración. Se había logrado en los Upanishad completar el círculo. La ignorancia, avidya, creaba o reforzaba la ley de causa y efecto, que es el karma, y este a su vez producía la serie ininterrumpida de las reencarnaciones o samsara. Felizmente, la liberación o moksha de este círculo infernal era posible sobre todo gracias a la gnosis, es decir, vidya. Como veremos más adelante, otros grupos o escuelas proclamaban además las virtudes liberadoras de las técnicas del yoga o de la devoción mística. El pensamiento indio se dedicó enseguida a la liberación. Este esfuerzo desembocó varios siglos más tarde en la famosa síntesis proclamada en el Bhagavad Gita, escrito hasta el siglo IV a.C. Pero importa ya desde este momento que el descubrimiento de la secuencia fatal, avidya, karma, samsara, así como de su remedio, que es la moksha mediante la gnosis, del conocimiento del orden metafísico realizado, aunque imperfectamente sistematizado en tiempos de los Upanishad, constituye el núcleo esencial de la filosofía india posterior.